Y por este tema agradezco esta noche a Paula Saucedo. Ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada y compartirnos precisamente pues cuál es la interpretación, cómo sienten ustedes este cuestionamiento que hace el presidente a Artículo 19, Paula. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Pues te comento un poco, nos sentimos pues tristemente no sorprendidos porque este es el tipo de reacciones o el tipo de actitudes que toma el presidente, que lo ha hecho en contra de cualquier organización, institución, periodista o medio crítico. Esto de estigmatizar y atacar al mensajero para distorsionar el mensaje. Y el mensaje es claro, y el mensaje es, en este caso, la directora de Notimex, Juana Martínez, ordena ataques contra periodistas y ex colaboradores en Twitter. Entonces, bueno, es eso. ¿Cómo observas actualmente la libertad de expresión en nuestro país? Pues mira, tristemente, y también digo, voy a sonar muy pesimista, pero justo nuestro informe anual 2020, el de distorsión, el discurso contra la realidad, comparamos algunas de las declaraciones que ha hecho el presidente y otras personas funcionarias públicas como Jesús Ramírez Cuevas cuando dicen que en México se respeta la libertad de expresión. Y la pregunta que nosotros hacemos desde Artículo 19 es, ¿de qué tipo de respeto se habla cuando nada más en 2020 registramos 692 ataques en contra de periodistas, de los cuales casi el 50% fueron perpetrados por integrantes del Estado? Desde que Andrés Manuel tomó la presidencia de la República, Artículo 19 ha registrado 17 asesinatos de periodistas en posible vínculo con su labor. 17. Entonces, no se puede hablar de una libertad de expresión cuando no hay garantías para que las y los periodistas ejerzan su labor sin miedo a represalias, sin intimidación, sin censura. No se puede hablar de una libertad de expresión hasta que justamente no se garantice que las y los periodistas pueden ejercer su labor pues sin miedo, básicamente. Entonces, esta es como la cuestión de la situación de la libertad de expresión. Entonces, y luego si la comparas con que cada año van aumentando, en 2019, en comparación con 2020, en 2020 se registró casi un 14% de incremento de los ataques contra la prensa. Van más de 100 periodistas que han fallecido a causa del virus y no se está haciendo nada, las autoridades no están haciendo nada. Entonces, pues cuando dicen estas cuestiones de que se respeta la libertad y se garantiza la libertad de expresión en México, yo me pregunto, pues de qué México está hablando el presidente. Sin duda, y también pues es un discurso polarizante que a veces rebasa las esferas de esta conferencia mañanera y se traslada a la vida personal de quienes han osado pues cuestionar qué es su labor a final de cuentas o es nuestra labor como periodistas, pues poner, cuestionar cuando se está haciendo mal un trabajo, darlo a conocer. A veces el presidente pues no es la primera vez que ataca algún medio, lo ha hecho con varios, ahora tocó el turno a la organización Artículo 19, pero es un discurso polarizante que, decía yo, se traslada a las redes sociales porque empiezan los ataques, empieza el descrédito y, como bien dices tú, cuando hay un problema latente que es la agresión en un país que no tiene un conflicto bélico, está la pandemia, pero México es uno de los primeros países a nivel mundial en donde es muy complicado, es muy peligroso ejercer la labor periodística. Exacto. Entonces, una de las cosas que nosotros también invitamos y que hemos reiterado, y no solamente nosotros, otras organizaciones como CPJ, como Reporteros Sin Fronteras, como CIMAC, en fin, muchísimas organizaciones, es la estigmatización de la prensa. Lo único que hace es justamente dividir a la opinión pública entre las y los buenos periodistas y entre, aún más grave, a aquellos o aquellas periodistas a las que se les debe justificar o a las que está justificada la violencia porque el presidente así lo dice. Ya
Nos parece un discurso muy simplista el todo aquel que haga una crítica o una pregunta al presidente que no se alinee con lo que él piensa es tachado de conservador o neoliberal. Y lo vemos en el movimiento feminista, aquellas organizaciones que se oponen al Tren Maya porque no respetando como las cuestiones de consulta indígena o demás. Ahora nos tocó artículo 19, pero mañana tampoco sabemos quién va a tocar, dependiendo quién, pues ejerciendo su justamente libertad de expresión o su defensa de los derechos humanos, diga alguna cuestión crítica, o siquiera a veces ni siquiera haga una crítica, haga una pregunta que al presidente no le gusta. Entonces es bastante grave que estigmatice. Tan solo la semana pasada estigmatizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y también a la Oficina El Alto Comisionado del Alta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, pues me parece justo lo que dices, que está buscando polarizar y que además ahorita en un contexto electoral es muchísimo más grave, porque justamente desinforma muchísimo más y también podría tener un impacto en el derecho a la información de todas y todos los mexicanos. Finalmente, ¿qué se pudiera esperar con esto que estamos viviendo? Un endurecimiento de parte del Ejecutivo Federal hacia otros medios, hacia otras organizaciones, con esto que estás pues tú palpando ahora ya en artículo 19 como integrante de la organización y lo que ya hay en otros momentos. ¿Podría venir todavía un mayor endurecimiento hacia los organismos y hacia los medios? Pues sí, desafortunadamente, como la tendencia anual de agresiones contra la prensa no ha parado, es decir, no se han implementado ni este gobierno ni los anteriores ningún tipo de medidas que prevenga la violencia contra la prensa, pues esta tendencia va a seguir creciendo, desafortunadamente. Y como el presidente no acepta los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, que justamente dicen las y los funcionarios públicos tienen un umbral de tolerancia mayor a la crítica, precisamente por la labor pública de sus funciones. Por tanto, deben aceptar el escrutinio público. El presidente no lo hace porque justamente es una estrategia que utiliza para silenciar las voces críticas y para silenciar a cualquier persona que no piensa como él, lo cual es muy grave y que por supuesto que además violenta la esencia misma de una sociedad democrática, que es pues el debate público. Pues sin duda nosotros esperamos como periodistas, como medio, pues que esto cambie y lógicamente pues respaldamos el trabajo de ustedes como pues defensores de la libertad de expresión, el apoyo continuo que ustedes han mostrado para pues los trabajadores de la comunicación que en algún momento han sido atacados, algunos han perdido la vida, otros han recibido amenazas, pero el trabajo pues ahí está constante. Muchísimas gracias, Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Muy buenas noches. Gracias a ti, Julio. Hasta luego.